Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería mostrarles el unboxing rápido y una review no tan completa, pero por lo menos mostrando las funciones más importantes de este equipo de sonido Panasonic SC-AKX-110, cuyo año de lanzamiento fue por allá en el 2018, pero aún en este 2021 se consigue en algunos países, incluyendo por supuesto aquí en Colombia, con un precio promedio de 400.000 pesos colombianos, que al cambio a día de hoy vienen a ser más o menos entre 100 y 110 dólares. Mientras observan este unboxing, quiero decirles que a mí me parece que este equipo de sonido es una muy buena alternativa para aquellos que quieren pues precisamente un equipo de sonido en lugar de una barra de sonido, por si de pronto además la quieren conectar a sus Smart TVs. Aunque no tiene como tal un puerto óptico, tocaría en ese caso solamente vía Bluetooth, pero funciona muy bien. En este mismo video voy a mostrarles cómo hacerlo utilizando como ejemplo un televisor Samsung. Este sería como tal el proceso de instalación de los cables, que es muy fácil. Simplemente para los parlantes cada uno tiene su lado y el color rojo y negro para cada uno del par de cables de cada parlante. También por supuesto el cable de poder y cable de energía, y también la antena para FM. Este equipo de sonido no tiene AM, así que de pronto los de la super hiper mega vieja escuela quieran pensarlo dos veces antes de comprar este equipo de sonido. Este sería el control remoto de este equipo de sonido Panasonic, que utiliza una pila AA. Tiene poquitas teclas y es pequeñito. Las teclas que tiene son más que suficientes para todo. Me parece que es muy cómodo y muy ergonómico como tal. Aquí lo pueden observar mejor con las teclas que posee. Para el tema de FM, para la sintonización de las estaciones de radio, simplemente oprimen el botón del control que se llama Play Menu hasta que salga la función que se llama A.Preset. Después eligen entre Current o Lowest. Lowest quiere decir que empieza a sintonizar desde la estación con el número inferior, o Current o actual desde la estación a la cual lo tienen sintonizado de forma manual. Esperan entonces a que el equipo de sonido sintonice todas las estaciones de radio disponibles en su región. Deben tener en cuenta que este equipo de sonido lee CDs o compact disc o CDs, como le quieran llamar, tanto piratas y hasta levemente rayados, como también por supuesto CDs originales. Este fue un regalo para mi abuela. Pero deben tener algo muy en cuenta, que cuando ustedes introducen el CD, no esperan a que el equipo de sonido lo reproduzca automáticamente. Deben hundirle luego de que desaparezca ese parpadeo de reading o leyendo. Se ve que queda en CD la letrica en el display del equipo de sonido, y deben hundirle además el botón de play para que comience a reproducirse. Mi abuela pensó que no leía los CDs, que estaba dañado. De hecho lo íbamos a llevar por garantía, y esto fue lo que me llevó a hacer la review de este equipo de sonido. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. También reproduce archivos a través de una memoria USB, pero hasta donde sé solamente reproduce o solamente reconoce formato de audio MP3. En cuanto a la conectividad a Bluetooth, simplemente hunden el botón, oprimen el botón de Play Menu en el control hasta que aparezca Pairing, le dan OK, comienza a titilar, y de esa forma entonces ya el Bluetooth del equipo de sonido como tal empieza a estar hábil para que los dispositivos externos, como por ejemplo en este caso un smartphone, lo reconozca. Lo que sí debo decir es que tarda un poco a veces en que los dispositivos reconozcan el equipo de sonido como tal, entre 30 y 40 segundos aproximadamente, así que no se asusten si no lo reconoce rápido. Deben ser un poco pacientes hasta que por fin reconozca este equipo de sonido Panasonic, ya sea su smartphone o su Smart TV. Y para sincronizar otro dispositivo le dan en play y pause hasta que aparezca Disconnect, después le dan en sí con las flechitas de arriba y abajo, le dan OK y listo. Ya entonces en este caso se ha desconectado el Galaxy A71 que tenía sincronizado con este equipo de sonido, y para que comience a estar hábil para otros dispositivos vuelven y le dan en Pairing y comienza a buscar
Y en este caso simplemente lo hago con un dispositivo Xiaomi. Aquí viene entonces la referencia del equipo de sonido, le damos clic en vincular y listo. Recuerden que puede demorarse a veces un poco en que los dispositivos smartphone o smart TVs reconozcan el Bluetooth o el nombre del Bluetooth de este equipo de sonido Panasonic. A lo primero el botón de play y pause, aquí podemos seleccionar el link mode. El modo 1 es para mejorar la conectividad y el modo 2 es para mejorar el tema de audio. Yo por supuesto en este caso elegiría el modo 2. Va a aparecer entonces el linking parpadeando hasta que ya se realice todo este tema de sincronización y mejora del audio a través de Bluetooth. Voy ahora a hacer la prueba con este Smart TV Samsung. Primero por supuesto le deben dar en el equipo de sonido en Disconnect para que en este caso se desconecte del dispositivo smartphone Xiaomi. Después le dan clic en Pairing para que comience a estar hábil para otros dispositivos, en este caso para este Smart TV Samsung que es el QLED Q60R del 2019. Vamos aquí entonces al apartado de origen, aquí donde dice guía de conexión. Aquí entonces en la tercera casilla dispositivo de audio, después donde dice Bluetooth, le damos clic a la derecha en siguiente, le damos en configurar ahora y el televisor va a empezar a buscar los dispositivos compatibles. Les repito que también se demora, en este caso se me demoró casi un minuto a que el televisor reconociera. Aquí reconoce todos los dispositivos cercanos, en este caso SC-AKX110, que es el equipo Panasonic al cual nos queremos vincular y conectar y listo. Esperan unos segundos hasta que la sincronización entre el Smart TV y el equipo de sonido esté completada. Miren, cada Smart TV, sea de la marca que sea, les da usualmente opciones para que escojan la salida de sonido, ya sea por el puerto óptico, los parlantes del televisor o en este caso lo que tengan conectado vía Bluetooth. En este caso entonces ya sabemos que está conectado este equipo de sonido Panasonic y aquí en este Q60R nos da estas 4 opciones. Por supuesto, para que no salga la salida por medio de los altavoces del TV, escogemos el equipo de sonido. Y aquí los dejo con una pequeña prueba para que noten la diferencia, la potencia que tiene este equipo de sonido frente a los parlantes de este televisor. Obviamente suena mucho mejor, mucho más potente el equipo de sonido Panasonic. Quiero que tengan en cuenta que no se puede reproducir al mismo tiempo los parlantes del TV y el equipo, solamente pueden escoger entre una de estas opciones. Yo por supuesto escogería 1000 veces el equipo de sonido, suena, como ya dije, muchísimo mejor. Y ahora voy a cambiar la salida de sonido para que se escuche por medio de los parlantes del televisor para que puedan entonces percibir la diferencia que hay. Y ahora voy a mostrarles cómo incrementa brutalmente la potencia cuando, por ejemplo, la fuente es un CD o CD o compact disc. Les muestro solamente los resultados en decibelios y un pequeño fragmento del sonido porque por temas de copyright no puedo hacerlo, para que se den cuenta la increíble potencia que tiene este equipo de sonido para ser solamente de $100. Y bueno, una de las funciones que más les gustan a las personas es que este equipo de sonido permite grabar a través del uso de una memoria USB, ya sea que la fuente sea por medio de CD, por medio, por ejemplo, de alguna emisora o también de la entrada auxiliar. Entonces simplemente escogen la salida que sea, la entrada que sea, la fuente mejor dicho, pero entonces deben darle stop. Por ejemplo, si es CD no debe
primero no debe reproducir, sino que le deben dar stop, y cuando le dan stop le dan al botón de la esquina superior derecha que se llama rec, que es record, y ya entonces como tal empieza a grabar, ya sea que la fuente sea CD, ya sea que sea una emisora de radio o algo conectado a través de la entrada auxiliar de este equipo de sonido Panasonic. Y bueno, la verdad es que en el manual está todo muy bien explicado por si acaso se les olvida algo o si quieren saber muy bien exactamente cómo realizar todo esto del concepto de grabación. También el emparejamiento Bluetooth que ya expliqué, los efectos de sonido, entre otras cosas. Como por ejemplo la configuración de la hora, o sea el reloj como tal, configurar el temporizador ya sea para apagar el equipo o por ejemplo para iniciar un tema de reproducción o de grabación, también para conectarlo por medio de las entradas auxiliares, por ejemplo a un DVD, ya que una de las desventajas de este equipo de sonido Panasonic es que no tiene puerto digital óptico porque es del 2018 y me imagino que en ese tiempo todavía no eran tan comunes en los equipos de sonido. Y la otra mediana desventaja es que no tiene AM, por ejemplo esto a mi abuela no le gustó mucho, pero ya es hora de que ella se adapte a las tecnologías contemporáneas, por así decirlo. Ya entonces, para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de este equipo de sonido Panasonic en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor les me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.